Castaneda, el camino del guerrero. Hoy te presento el capítulo número 3, la explicación de los hechiceros. No hay nada que comprender. Comprender no es más que un asunto muy mediocre, absolutamente insignificante. 1. El mundo mágico. El mundo no verdadero, sino con corazón, dotado de poder, es mágico. Eso significa simplemente que no es racional y, por tanto, que está vivo. Una vez suprimido el antropocentrismo racional, las cosas aparecen dotadas de poder particular. Han de tratarse con una prudencia y una delicadeza especiales. El guerrero aprende desde el principio a respetar todo, incluso a sí mismo. Un hombre que se cree el centro del mundo y que, de manera contradictoria, obedece cualquier inepcia, relaciona todo consigo mismo, es decir, con la sociedad, con una representación utilitaria, y trastorna todo, es decir, lo humaniza. El guerrero debe combinar respeto y miedo, ya que las cosas son magníficas y misteriosas y espantosas como él. El guerrero respeta al mundo porque él se respeta. El mundo corriente es tímido, brutal, insolente e indeciso. Y cuanto más brutal es, más libre y fuerte se cree. Una civilización de grotescos títeres ha extendido particularmente este tipo. Este hombre vive en un universo muerto. Él mismo lo mata con su representación racional. Y esto no solo le diferencia del mundo de los guerreros, sino también de los hombres anteriores a esta asociación de bandidos, que se denomina civilización. Una película titulada Pequeño Gran Hombre lo evoca de manera acertada. Un anciano indio de América del Norte dice que para ellos, los seres humanos, todo está vivo y concluye que los rostros pálidos están locos y los rostros pálidos negros más locos todavía. Al principio del aprendizaje, don Juan incita a Carlos Castaneda a hablar a las plantas. Poco importa lo que les digas si les demuestras afecto. En el desierto mataban muy pocos animales, los estrictamente necesarios para su alimentación, y se excusaban por quitarles la vida. Ellos aseguraban a las plantas que cogían que su cuerpo, a su vez, les alimentaba. El guerrero no es más importante que cualquier otra cosa, y esa es su hazaña de guerrero. Él es misterio con el misterio. El guerrero puede leer los presagios, los acuerdos del universo, cuando ha abandonado la opinión científica que se ha hecho de cada cosa. Tu opinión es la mierda, dice don Juan a Carlos Castaneda. Te asegura que el viento es cuestión de alta o baja presión. A la hora del crepúsculo, un cazador sabe que no hay viento, no hay más que poder. Cuando la razón renuncia a su control, todo aparece vivo, es decir, dotado de poder, igual y magnífica. A nuestro alrededor todo es misterio, y los hombres no valen más que cualquier otra cosa. Es necesario que un guerrero pueda estar en armonía con el universo. En este momento, todo le habla, plantas, viento, animales, peñascos e incluso los objetos artificiales. El guerrero que se convierte en observador contempla las sombras de las cosas, su no hacer, y las cosas mismas, que tienen un color particular, susceptible de enseñar algo al guerrero que lo pueda ver. Un cazador de poder lo observa todo y cada cosa le revela un secreto. El mundo percibido por el guerrero
es infinitamente más vasto y más libre que el percibido por el hombre corriente. Hay tanto más en cada cosa. Por eso, la explicación de los hechiceros, que no es en verdad más que una explicación, es mucho más fuerte y mejor adaptada a las maravillas que nos rodean que la del hombre corriente. El hombre corriente acepta la pequeña parte que su mezquina razón le ofrece por totalidad, pero el guerrero va, sin error, hacia la totalidad de sí mismo. Ya no confunde el mundo con lo que hace la gente. 2. La voluntad. El mundo ordinario está, a la vez, creando e interpretado por la razón. El mundo de los hechiceros está creado e interpretado por la voluntad. La voluntad no es la facultad escolástica que tiene el bien por objeto, ni una inclinación natural, o un abandonarse cualquiera. Nosotros, ordinariamente, solo queremos las cosas que nuestra razón declara deseables. Esta voluntad depende de las fuerzas de nuestra vida. La voluntad a la que se refiere don Juan, la voluntad del guerrero, es una fuerza que emana de la región umbilical, a través de una abertura invisible encima del ombligo, la brecha. Los yogis conocen perfectamente este centro. De esta manera, la voluntad se desarrolla en el guerrero, a pesar de toda la oposición de la razón. Es una fuerza más totalizadora que la razón. Es la fuerza que pone en relación al guerrero con el mundo de la hechicería, con el poder. Esta fuerza aparece de manera inesperada y permite súbitamente realizar algo impensable para la razón, sin que esto sea precisamente querido. Para favorecer esto, el aprendiz almacena poder personal, viviendo como un guerrero, y debe discernir. Es necesario que distingas si tu descripción se funda en tu razón o en tu voluntad. Yo sé que es el único medio de que dispones para utilizar tu universo cotidiano, a la vez como un reto y como un medio de acumular suficiente poder personal para alcanzar la totalidad de ti mismo. La aparición de esta nueva descripción permite comparar y rechazar la antigua representación por relativa e insuficiente. De hecho, la voluntad solo aparece cuando el aprendiz ha acumulado suficientes elementos de una nueva descripción, y no con la razón, sino con el cuerpo. Así, el mundo fundamentado en la razón transforma todo esto en un acontecimiento, que nosotros podemos observar durante un momento, en el curso de nuestra andadura hacia horizontes más importantes, mientras que el mundo fundamentado en la voluntad transforma todo esto en un acto de poder que nosotros podemos ver. La diferencia entre ambas operaciones es notable. El hombre que se funda en su razón es naturalmente progresista y teológico. Tiene deseos, metas, y no vive el momento presente. Su prefabricada visión del mundo le hace descuidar todas las cosas que considera como sucesos, eclipsado por las cosas importantes por venir, y que solo existen en su pensamiento. El guerrero considera cada cosa como un reto, como un último acto, puesto que va a morir, y como un acto de poder. De esta manera, el guerrero vive estratégicamente. Todo lo transforma en presas, todo acto en desafío, y su mundo en terreno de caza. Lo que excluye toda evasión ecológica, si nuestro mundo es París, es allí, en París, donde debemos cazar y no transportarlo al mes de agosto, en la montaña, en la montaña. Y sin embargo, tiene un designio. Este designio no es una meta, algo que se espera por un progreso cualquiera, algo por llegar y que haga que las cosas presentes aparezcan como de menor importancia, accidentales o, en el mejor de los casos,
como eslabones de una cadena que, lástima, no tiene otro fin que la muerte, aunque a menudo lo ignoremos. Cada cosa, cada acto, debe colmarle, contar para él, ya que para él no existe ni lo que representa un bien ni un mal, solamente retos. Ningún acto es más importante que otro. Así, no importa cuál es poder, cuál puede ser poder, si sabemos aprenderlo. El mundo fundado en la voluntad no se pierde en una representación mezquina. Es el hic et nunc, que el guerrero vive sin someter el mundo a sus pensamientos. De esta manera, el guerrero debe ser fluido y actuar armoniosamente en el mundo que le rodea, sea el de la razón o el de la voluntad, pues para él la razón, si es que existe, no es predominante. Si la voluntad emana súbitamente, el guerrero debe aprender a armonizarla, a ponerla en guardia y a ordenarla cada vez que lo desee. Es como si su voluntad, que proviene de la región abdominal de su cuerpo, fuera una fibra luminosa que pudiera dirigirse hacia cualquier meta concebible. Don Juan cautiva a Carlos Castaneda con su voluntad. El mirar a los ojos directamente no es una manera de mirar con atención. Es más bien una manera violenta de apoderarse del otro a través de sus ojos. De este modo, la voluntad es el arma del ojeador, que le conduce al mundo del poder, y que le abre a voluntad el inconmensurable mundo de los hechiceros. 3. La hechicería. La hechicería es la aplicación de la voluntad a un candado. Esta es la estricta definición que Don Juan da de la hechicería. El hechicero es un hombre que ha llegado a armonizar su voluntad y que puede servirse a su antojo e intervenir sobre un elemento de un hacer para neutralizarlo o apoderarse de él. Un hombre de conocimiento puede agarrarse al hacer de los demás y producir cosas verdaderamente curiosas. Ha de decirse que la hechicería no es nefasta en el sentido en que lo entendemos en el cristianismo para condenarla. No es humana, es sobrehumana simplemente. En otra parte, don Juan reprocha a Carlos Castaneda, tras una temerosa indecisión de éste, el haber otorgado su simpatía a nuestros semejantes, los hechiceros negros, a cuya representación no se puede escapar. ¿Son buenas las sociedades que viven bajo criterios racionalistas y judiomoralistas? Estas tienden, más que cualquier otra sociedad, a hacer prisioneros. La vida común de los hombres que buscan ante todo protegerse y que por debilidad hacen de su protector, su mundo, un carcelero, repugna a la libertad. Es comprensible. El hechicero, el brujo, aporta a su aprendiz la libertad. Ciertamente, la libertad es cara, y don Juan concluye: teme a los que te han hecho prisionero, tus maestros. Eso basta. Aquellos suficientemente buenos para no estar interesados por el bien ni por el mal pueden comprender fácilmente. Y cuando un hombre se da cuenta de que ha seguido un camino sin corazón, su camino ya está a punto de destruirle. El peligro, el único peligro, viene del camino sin corazón, del que pretende ser el único, el camino de ronda de una cárcel. Don Juan dice que la manera por la que el hechicero se sirve de su voluntad es inexplicable. No puede exactamente describirse lo que hace. Hay un disparador encima del vientre. Este disparador tiene una dirección y puede orientarse hacia cualquier meta. Pero el hechicero no busca el poder por el poder. No quiere permanecer prisionero. Un hechicero puede ser un hombre de gran poder sin ser un hombre de conocimiento. El hechicero amplía, mediante voluntad, la representación del mundo,
pero puede quedar cautivo de esta nueva representación. La representación de los hechiceros únicamente vale, dice don Juan, para oponerla a la del hombre corriente. El guerrero llega a ser hombre de conocimiento cuando consigue introducirse entre las dos representaciones. Sin embargo, en la obra de Carlos Castaneda, la diferencia entre el hechicero y el hombre de conocimiento es sutil. Ciertamente, el hechicero es aquel que se vale de su voluntad, quien busca el poder, mientras que el hombre de conocimiento no tiene interés por sus semejantes. Es también hechicero, pero no es prisionero de la hechicería. La explicación que don Juan da es denominada explicación de los hechiceros, explicación fundada en la voluntad como unidad actuante, que no es la explicación cómoda, fundada en la razón, sino la que contempla un mundo infinitamente más vasto. Pero en el caso que nos ocupa el poder, no es utilizado para dominar a sus semejantes, es utilizado para realizar la totalidad de uno mismo. 4. El poder. La noción de poder es pretendidamente vaga. En este mundo, todo es tracción y pulsión, y las fuerzas que nos dirigen constituyen el poder. El poder es impersonal, totalmente misterioso, fuera del alcance de la filosofía, por extrarracional. Todo está dirigido por el poder, pero, a su vez, el medio de dirigirlo es la voluntad. Y la voluntad se manifiesta cuando el guerrero tiene suficiente poder personal. Así, para tener poder, es necesario poder, lo cual se asemeja mucho a la noción teológica de gracia, necesaria para la obtención de la gracia. Creemos que la comparación acaba aquí. Pero hablar de poder no sirve para nada. Si quieres saber qué es el poder, si deseas acumularlo, es preciso que te ataques a ti mismo. El poder no depende de nuestros deseos, ni de nuestro conocimiento. Podemos decir que todo destino está regido por el poder. Inclusive las cosas que parecen surgir del azar, de la habilidad o del engaño, como la política, nacen también del poder. El poder personal es una impresión, una sensación. Por ejemplo, como el tener temperamento. El guerrero, lo hemos visto, es cazador, y lo que caza es el poder. Es decir, que todo lo que hace tiene como único fin acumular poder personal, en vista de su designio, que no es su deseo, pero que confiere inflexibilidad y atención total a la naturaleza de sus actos. Cazar es una cosa extraña. No se puede prever de antemano. Por eso es excitante. Sin embargo, un guerrero actúa como si tuviera un plan, pues tiene confianza en su poder personal. Un guerrero actúa como si supiera lo que debe hacer, mientras que, en realidad, no sabe nada. Un guerrero es impecable si tiene confianza en su poder personal, sea este insignificante o considerable. La confianza del guerrero en sí mismo es, pues, abandonarse en las manos del poder. De ahí viene su control. El hechicero se controla a sí mismo, pero no controla nada. El poder se acumula a medida que el guerrero abandona el mundo de sus semejantes, su representación, y a medida que actúa como guerrero. Un cazador de poder captura el poder e inmediatamente lo almacena como un hallazgo personal. Todos tienen poder para algo. El guerrero acumula el poder para hacerse hechicero y no para malgastarlo. Cambia así sus hábitos y de glotón, ansioso de poder, se convierte en guerrero, el que desvía el curso de un torrente para que no se pierda en una tierra donde se convertiría en loco. Para acumular poder, el guerrero debe cerrarse al mundo de sus semejantes. Estos pueden,
de alguna manera, servirse de él. Eso le da igual. Pero no pueden vacilarle. Por tanto, él no debe creer en nada y debe permanecer siempre en estado de alerta para coger su centímetro cúbico de suerte. Así, el guerrero sabe que el mundo está hecho para servir y lo utiliza hasta en su más pequeña migaja. Por lo tanto, para el guerrero, lo que hace la gente es irrisorio y él se ríe. Pero el poder, que no es un hacer, no es un objeto de su locura controlada. Su actitud es exactamente la inversa de la de los hechiceros negros humanistas y posibilistas. Poco a poco, dice don Juan a Carlos Castaneda, tú taparás todos los puntos de huida. No hace falta una intención deliberada de tu parte. Cuando yo empecé a aprender las maneras del guerrero, ignoraba que acumulase poder. Cuando se acumula, la particularidad del poder es el no ser detectable. Así también, Shunri Suzuki dice, cuando hagáis algo, vuestro único fin debe ser hacerlo. El espíritu de obtención es contrario a la obtención. Obtiene quien no desea nada. Deberéis consumiros totalmente en todas vuestras acciones. La iluminación está allí donde no hay deseo, y donde no hay deseo de iluminación. El poder se almacena y mantiene por la impecabilidad. Un hechicero que deje de ser impecable, dice don Juan, se vaciará de su poder y morirá, ya que el hechicero es esclavo del poder y no puede sino ser impecable. De ahí su falta de libertad en el sentido mundano. Su libertad es ser esclavo del poder, mientras que la libertad del hombre corriente le despoja de poder y le esclaviza a sus semejantes, pues cualquiera que sea su poder personal, lo desperdicia indefectiblemente. El mundo y todos los actos son, así, el terreno de caza, rebosante de poder. Si el guerrero los valora honestamente y actúa en consecuencia, según el temperamento apropiado, almacena bastante poder personal para afrontar el poder, y se hace así hombre de conocimiento. De este modo, el poder no se obtiene por el mero deseo, se espera, y únicamente obtiene el poder el guerrero que ha adquirido paciencia. El guerrero es escoria entre las manos del poder y enteramente responsable de sus actos. No hay término medio. El guerrero es eso, y ninguna justificación intelectual concilia los dos aspectos. Estas dos representaciones son sus sentimientos. Eso basta. Pero puede decirse que el poder es distinto del guerrero, y que es el guerrero mismo, según se refería a sentimientos diferentes de sí mismo. Así, el poder controla todos nuestros actos, sin embargo, nos obedece. 5. Los dos anillos del poder. Cuando alguien nace trae consigo un pequeño anillo de poder, y casi inmediatamente ese anillo es utilizado. Así, desde el nacimiento, estamos todos agarrados y nuestros anillos de poder son enlazados a los de los demás. Dicho de otro modo, nuestros anillos se enganchan al hacer del mundo, para hacer el mundo. Don Juan mantuvo que la habitación donde estábamos sentados se había tornado existente y existía por la fuerza de los anillos de poder de todos los hombres. ¿Ves? Dice, cada uno de nosotros sabe el hacer de una habitación, porque de una manera u otra hemos pasado una gran parte de nuestra vida en habitaciones. La descripción de una cosa, su representación, se hace porque hemos adquirido el hábito de hacerla. La representación racional humana, en su conjunto, no es más que una sugestión. Este anillo de poder es la atención primera,
al mundo tal y como se nos ha descrito. Por estar enganchados al hacer de este mundo, lo calificamos de real y juzgamos que no puede ser sino así. Así es como nos atamos a un mundo, que no es más que una representación común a los hombres enseñados a considerar partiendo de su razón. De ahí la sensación de irrealidad que nos inunda cuando nos enfrentamos a cosas imprevistas, contradictorias, permaneciendo el principio de identidad como clave de nuestra percepción. Aunque las consideraciones como urbanidad, como simpatía, no son reales para nosotros, la reacción es ante todo defensiva, ya que si siguiésemos estas cosas, deberíamos abandonar nuestro mundo, cortar el cordón umbilical y recibir un choque para el que no estamos preparados por habernos debilitado nuestros maestros y hecho cobardes frente a la totalidad del universo. Aparte de eso, un hombre de conocimiento desarrolla otro anillo de poder, el anillo del no hacer, porque está agarrado a no hacer. Por consiguiente, con este anillo puede producir otro mundo. El mundo corriente es generado por el primer anillo de poder. El mundo de los hechiceros se genera por el segundo anillo de poder. No puede tratarse aquí de las interminables querellas entre objetivismo y subjetivismo. Todo lo que percibimos es real, porque, simplemente, lo percibimos. Nuestra percepción puede cambiar. Nosotros creamos nuestra percepción, sea la de una máquina de fotos o la de un proyector de cine, eso o la foto. Para considerar el hacer, hemos debido convenirlo antes. Se trata de una especie de contrato social tácito, de consenso, que hace que, sin que nos apercibamos, nuestra representación siga un surco muy estrecho. Además, es necesario el acuerdo de los otros para que estemos seguros, es decir, para que creamos, si no, nos descuidamos y a lo mejor nos dicen que estábamos mirando las musarañas. Estamos alerta. Mal hayan los piratas que quieren ofrecernos la libertad. El segundo anillo de poder se engancha a un mundo nuevo cuando ha cesado el diálogo interior, la representación del mundo. Este nuevo mundo también demanda una adhesión, no de la razón, sino del cuerpo. Este es el objeto de la enseñanza del maestro, dirigiéndose al cuerpo y obligando a la razón a reconocerse vencida. Permiten al aprendiz acumular las suficientes referencias para enganchar su segundo anillo al mundo del poder. De esta manera, hemos consumido un poder considerable. Para que un árbol sea un árbol, para verlo así y aceptar su representación, debemos utilizar un poder considerable para adoptar la otra representación. No haya según la razón, sino según la voluntad. La atención segunda, como la primera, debe reunirse, enfocarse, para convertirse en unidad actuante. La atención se fortalece mediante la contemplación. Mediante una contemplación muy larga en silencio, los pensamientos enmudecen. Una vez que han conseguido detener el mundo, ya eres un contemplador. El segundo anillo de poder puede utilizarse cuando el mundo se derrumba, pero, para el hombre de conocimiento, el designio último es reunir los dos anillos de poder, lo cual exige la mayor impecabilidad. Mientras las atenciones permanezcan separadas, el hechicero está enganchado a los dos mundos, es decir, a las dos representaciones, lo cual constituye un doble peligro para él. Es rechazado por el mundo de los hombres corrientes, que le temen, y también está amenazado por las fuerzas salvajes que ha hecho penetrar en él. De aquí que el papel del maestro y el del benefactor sea delicado y requiera una total maestría.
6. Maestro, benefactor, aprendiz. El maestro jamás solicita al discípulo, y éste tampoco solicita al maestro. El mero deseo de aprender no basta, puesto que el discípulo no puede hacerse idea de lo que ha de aprender. Muchos pueden tener este deseo, pero dice don Juan, estos a menudo se parecen a aquellos otros que revientan con la misma rapidez con que se derrama un líquido. El aprendiz le es señalado al maestro mediante un signo, un presagio, y éste le engancha entonces con su voluntad, y no le enseña, evidentemente, una doctrina que le conducirá a un éxtasis cualquiera. La actitud de Bodhidharma, el patriarca venido del oeste, es bastante semejante. Esto no pertenece en absoluto al mundo racional, que es necesario modificar. Se precisa vencer la razón en su totalidad. El sendero del guerrero no tiene por objeto la conducción a un estado permanente. Durante toda su vida, el guerrero combate. No es nunca hombre de conocimiento, nunca en realidad. Más bien, solo se consigue serlo durante un breve instante. El maestro utiliza los signos que le da el poder para instruir a su aprendiz, pero según la regla justa, es decir, las etapas necesarias establecidas por la regla. No se preocupa de saber si su aprendiz es entusiasta y si adhiere con su razón. Toda su estrategia tiene por objeto el hacer renunciar al guerrero a su mundo familiar, no mediante la abstención, sino mediante el desapego. De manera que sea incluso capaz de realizar una hazaña, la de afrontar las fuerzas misteriosas que harán de él un hechicero. Toda la larguísima preparación tiende a esto, que el aprendiz destruya su representación ordinaria, a fin de abrir en él una brecha por la que absorber la fuerza del otro mundo. Pero como sea que estas fuerzas son normalmente mortales, el maestro debe preparar a su aprendiz para que esté lo suficientemente fuerte para afrontarlas. No destruye nada, ordena, de manera que al poder se oponga la menor resistencia posible. El guerrero debe sobrevivir, dominar el poder y no ser destruido por él. El maestro conduce a su aprendiz a vivir como un guerrero, sin esperar recompensa, aguijoneado por la muerte, para que detenga el mundo y pueda afrontar un mundo terrorífico y salvaje. Debe conducir al aprendiz al punto de persuadirse de que le es necesario vivir como un guerrero para sobrevivir. Nadie se adhiere inflexiblemente a nada si no está acorralado. Mientras haya otra solución posible, el hombre no elige verdaderamente. Un día, en el que Carlos Castaneda le habla de los maestros orientales, que a menudo prohíben a sus discípulos relatar su iniciación, don Juan responde que él no es un maestro, tan solo un guerrero, es decir, que no se complace en su condición de maestro. Siendo el maestro un hechicero impecable, no puede servirse de su poder para dominar nada, ya que él no se juzga más importante que su aprendiz. El maestro no pretende que el aprendiz se pliegue a una representación que le sea propia, le ayuda a abrirse al mundo del poder, que es el verdadero maestro, y para esto otorga libertad y fuerza a su espíritu. De esta manera, es diferente a los maestros del mundo de los hechiceros negros. El benefactor tiene la tarea de complementar de manera drástica todo lo que el maestro ha hecho. El maestro se ha dirigido al tonal, a la personalidad, para que se refuerce y equilibre renunciando a su hegemonía, mientras que el benefactor muestra el nagual, la fuerza terrorífica y salvaje para cuyo conocimiento ha sido preparado el discípulo por el maestro. Y de buen grado utiliza el miedo, que modifica la visión de las cosas.
El espanto jamás ha hecho daño a nadie. Hace renunciar a la visión mezquina de las cosas y a la propia importancia, contrariamente a lo que gritan los imbéciles hasta la saciedad, que siempre tienen la palabra traumatismo en la boca. Cuando el narcisismo alcanza un grado semejante de vulgaridad, puede pensarse que, en efecto, todo lo acabarán las turbas. El terror que suscita el benefactor es el último golpe asestado a una representación que el maestro ya ha debilitado. El miedo no puede, en el guerrero, transformarse en pánico. El pánico es el fruto de la propia importancia. El guerrero que tiene confianza en su poder personal no puede sentir. El guerrero que tiene confianza en su poder personal no puede ceder ante el pánico, pero puede conocer el miedo ante un universo terrorífico. Su hazaña consiste en superar este miedo que, como suele decirse, puede darle alas. El aprendiz, bajo la dirección del maestro, cambia. Sin embargo, don Juan dice que no hay nada que cambiar en nadie, pero afirma que es necesario cambiar. No hay nada que cambiar en nadie, pues debemos aceptar a las personas tal como son. Pero querer modificar las inclinaciones naturales de las personas es obra de vampirismo. Sin embargo, el guerrero cambia en la medida en que su cuerpo cambia, pero el cambio a que se refiere don Juan sobreviene súbitamente después de una larga preparación. En el primer volumen, La Gorda, discípula impecable de don Juan, dice a Carlos Castaneda que el cambio es imposible mientras que uno conserva su forma humana. Sin embargo, el guerrero intenta el cambio, pues imposible y posible no son los criterios de sus acciones. Busca el cambiar para ahuyentar la forma humana. Después de bastantes esfuerzos, claros y consecuentes, sin obsesión, el guerrero cambia de golpe y no progresivamente. La pérdida de la forma humana es semejante a la adquisición de la voluntad. El aprendiz que es elegido por el poder debe elegir el poder. Es preciso que tome conciencia de su deseo deliberado de elegir este camino. De hecho, no tiene elección, pero la elección parece existir y debe ser puesto ante una situación en la que debe escoger entre la persistencia o el abandono. Persiste forzosamente y su elección ilusoria sirve para agarrarle de verdad, para hacerle tomar conciencia de su situación de guerrero, que no puede escapar al poder. Sin embargo, existe una especie de elección, la de ser guerrero o ser hombre corriente, pero esto no es un caso de la razón, se dirige a las profundidades del ser. No pueden admitirse veleidades, y la elección debe ser inflexible. El guerrero no está preparado hasta que su elección es la inflexibilidad. Es la tarea de toda una vida, no una excursión. La suerte de ser elegido no puede considerarse como lo haría un hombre vulgar, que quiere que se le admire o se le compadezca. El guerrero debe ser humilde frente al poder, y debe considerar su gran suerte, que no es el por qué yo, sino un mudo agradecimiento por habitar un mundo tan magnífico. Por consiguiente, el guerrero penetra en el mundo de los hechiceros intencionalmente, y esta intencionalidad es como una puerta batiente que se cierra definitivamente. Y el guerrero, una vez ha entrado, no puede regresar. Entonces, solo puede ser impecable o morir. E incluso si su razón desea un fracaso, el cuerpo monta guardia. Una vez abierta la brecha, la razón pierde su autoridad. ¡7! Tonal y Nagual. Entre las cosas que quiero mostrarte hoy, probablemente algunas no serán claras. De todas maneras,
no son sentidas por el ser. Somos seres necios cuando penetramos en el mundo de la hechicería, y el hecho de que estemos dentro no implica necesariamente que cambiemos en un día. Lo que voy a decirte tiene por objeto señalarte una orientación. Explicó que cada ser humano tenía dos lados, dos entidades diferentes, dos partes contrarias que toman cuerpo en el momento del nacimiento. La una se llamaba tonal y la otra nahual. 8. El tonal. El tonal es la persona social. El tonal es todo aquello que conocemos. Eso no solo nos incluye a nosotros mismos en tanto que personas, sino también todo aquello que existe en nuestro mundo. El tonal es lo que hace el mundo, pero es un creador que nada crea. Todo lo que podemos nombrar, Dios, carpa, hombre, angina, cielo, todo ello forma parte del tonal. De este modo el tonal hace y es el mundo. Ciertamente, no puede crear ni cambiar nada, aunque él haga el mundo, porque su función es juzgar, afirmar, observar. Don Juan compara el tonal con una isla y pone como ejemplo una mesa de restaurante. Todo lo que está sobre esta mesa, la isla del tonal, todo lo nombrable es tonal. El tonal nos obliga a hacer algo, lo cual significa que se obliga a sí mismo a seguir sus propias operaciones. El tonal es quien crea el término yo. Somos tonal en la medida en que nuestro yo es tonal o personalidad social, es decir, personalidad, ya que los filósofos y psicólogos personalistas, cualesquiera que sean sus pretensiones, no ven más allá que eso. Lo que le lleva a hablar de una persona trascendente es su vanidad, y no su conocimiento verdadero. Esto no es más que el reflejo de sus deseos racionales. Así, nosotros hacemos haciendo nuestro mundo, lo que significa que nuestra percepción ha sido adiestrada para entretenernos sobre ciertos elementos. Cada elemento y todos juntos forman una representación del mundo. Todo cuanto somos se encuentra sobre esta isla. Don Juan compara el tonal con una burbuja de percepción, burbuja en la que se nos introduce a partir de nuestro nacimiento. Al principio la burbuja está abierta, después se cierra a medida que nos estructuramos. El tonal es, pues, una organización unificada, una estructura, un hacer, o sobre todo el hacer, donde todos los elementos son correlativos. No nos damos cuenta de que sus redondas paredes corresponden a nuestro propio reflejo. Nuestra atención hace la burbuja y nosotros vemos el reflejo. Nos hemos puesto nuestros propios límites y nos reflejamos la imagen que, sin cesar, producimos de nosotros mismos, es decir, de nuestro mundo. El tonal es, pues, un manojo de elementos aglutinados mediante la atención, que comienza al nacer y que acaba con la muerte. La muerte de la persona es la muerte del tonal. Entonces es cuando los sentimientos particulares se separan y cuando la persona, la unidad, conglomerado de skandhas, desaparece. Constituyendo la persona, el tonal asegura la continuidad de los actos, análogos a escaleras cuyos escalones pudieran contarse. El tonal es, pues, una falsa totalidad. Es la percepción limitada a una representación. Siendo el tonal la personalidad, don Juan hace evaluar a Carlos Castaneda varios tonales. Y esta evaluación solo puede hacerse correctamente cuando el guerrero no busca disculpar ni inculpar. El tonal puede ser evaluado con certeza mediante la intuición. Los tonales pueden ser débiles y hemos aprendido por todos los medios a debilitarlos. El guerrero, en primer lugar, se cuida de su tonal.
Pero también existe, dice don Juan, un tonal colectivo, propio de un momento dado, que puede denominarse el tonal de una época. Los pueblos burlados, oprimidos, no tienen tonal, pues el tonal es frágil y no resiste los malos tratos. Este punto es crucial. Los europeos no son únicamente los explotadores, que denuncia una prensa explotadora. Los europeos han sido utilizados mediante extrañas sugestiones para sujuzgar a los demás hombres. Ellos mismos, en su mayoría, están esclavizados por el tonal colectivo ajeno al de Europa, el cual les tiraniza de una manera sutil, e inclusive puede ser más peligroso que la tiranía brutal. Ahora deben someterse o desaparecer. Su ritmo original se ha roto. Pero al igual que para los indios, esta catástrofe totalitaria, que significa esta dominación mundialista, de la cual los europeos son los rehenes, los suboficiales y no los señores, crea de hecho un estado sin precedentes. Europa ha llegado a tal punto que toda revuelta la conduce a un estrangulamiento, como un hombre atado a una cuerda con nudo corredizo. No hay más alternativa que seguir adelante, aunque sea la fuerza. Ninguna ilusión puede atraerle seriamente. Para el indio medio, dice don Juan, el reinado del hombre blanco ha sido un verdadero infierno, y sin embargo, la ironía quiso que para otra categoría de indios haya representado la suprema felicidad. Para el hechicero, la conquista transformó su vida en desafío. Los españoles no pudieron sino invertir las piedras que se hallaban en el interior de su propio tonal. Cuando el tonal de la época y el de cada hombre individual fueron borrados, los hechiceros se agarraron a la única cosa incontestada y que escapa a los invasores, que ni la sospechaban siquiera: el nagual. De este modo, el mundo, ante su transformación en desafío, debe ser evaluado correctamente, más allá de las polémicas interminables, y sin interés queda el hecho incontestable, para quienes saben percibirlo, de que toda una categoría de europeos se ha convertido en indios, por lo que respecta a sus condiciones culturales e incluso materiales. Y aunque el hombre blanco ignora la posibilidad de que habla don Juan, esta puede serle ofrecida por hombres no blancos, como lo demuestra la aventura de Castaneda. De esta Europa definitivamente esclavizada por una secta sin piedad, que todo lo ha corrompido, puede surgir también quizás esta posibilidad. 9. El Nagual. Alrededor de la mesa, alrededor de la isla, ahí está el Nagual, donde domine el poder. Todos los elementos unificados y estructurados en el tonal flotan en el Nagual como chalanas. Los elementos son los sentimientos. Cada cosa es para nosotros un sentimiento. El Nagual nada tiene que ver con Dios, quien no es sino un elemento del tonal, y del tonal de una época. No podemos ser testigos de Dios a nuestra conveniencia. Lo único que podemos hacer es hablar. Por el contrario, el Nagual está al servicio del guerrero. El Nagual solo es acción. El tonal comienza en el nacimiento y acaba con la muerte, pero el Nagual no tiene límites. El Nagual no es experiencia ni intuición, ya que todo eso pertenece a la isla del tonal. El Nagual es la única parte de nosotros capaz de crear. El tonal solo puede reproducir. Al tonal se deben las obras de la técnica y del arte. El tonal solo puede agrupar los elementos de su isla de diferentes maneras. El Nagual puede hacer surgir nuevos mundos inconcebibles, ex nihilo. Cuando don Juan hace surgir de su mano una especie de ardilla con lentes, ante los ojos de Carlos Castaneda, le dice:
Esto es la creatividad. Cuando nacemos, somos todo nahual. Sentimos que nos hace falta una contrapartida para funcionar. Entonces comienza a desarrollarse el tonal, y el tonal se convierte en capital para nuestro funcionamiento. El tonal se desarrolla y se hace exclusivo. De guardián necesario pasa a guardia abusivo y mezquino. Cuando la estructuración está hecha, cerrada, es cuando falta el nahual. De ahí el sentimiento de falta de plenitud. Tenemos la intuición de nuestros dos aspectos, pero nos lo imaginamos siempre con los elementos del tonal: cuerpo y alma, espíritu y materia, bien y mal, Dios y Satán. Luego así, jamás nos damos cuenta de que juntamos los elementos de la isla. Es sorprendente que aún después de esto se pueda comparar el nahual con el dios más allá de Dios de Tillich, que no es más que un débil eco de la teología negativa de Denis, Eckhart, Nicolás de Cues. Eso es una ascesis intelectual, un desposeimiento racional que conduce al dios anónimo y no al nahual al servicio del guerrero. El dios anónimo y el dios multihombre son dos componentes de la isla del tonal, y las comparaciones teológicas, aun siendo tentadoras, no nos parecen adecuadas. La razón puede ir mucho más lejos en algunos, aquellos que gustan de golpearse la cabeza contra las paredes, mucho más lejos que en el común de los mortales, pero seguirá siendo razón, prisionera de la dialéctica de las negaciones y las afirmaciones. Eso es todo. También don Juan hace justicia al sí trascendente, observante, una de las últimas creaciones de los modernos laboratorios psicológicos, cuyos directores, plagiarios natos, toman su materia prima en la India y luego la revenden en saquitos asépticos. Carlos Castaneda objeta que, una vez que tomamos conciencia del nahual, este pasa a integrar el tonal. Don Juan le responde que no es así, que él señala al tonal y el nahual como un par verdadero. No se trata aquí de variaciones de conciencia, parecidas a las del maestro Eckhart, que dice que un Dios en el que se piensa se convierte por esto en criatura. No se puede ser más que testigo del nahual. En este mundo la palabra no tiene cauce, solo queda la acción. El papel del tonal, cuando lo controla todo, consiste en impedir cualquier intrusión del nahual. De ahí sus habilidades, controles y censuras. El gran arte del tonal es impedir toda intrusión del nahual. Así, nuestra costumbre, nuestra visión habitual del mundo, constituye nuestros escudos, necesarios para proteger nuestra vida, pero que, de protectores, se convierten en carceleros. Para el hombre corriente, el nahual solo emerge en el momento de la muerte, cuando el manojo del tonal se suelta. Para el guerrero, arrojarse a lo desconocido se parece mucho al acto de morir, con la diferencia de que el manojo de sentimientos particulares no se desintegra. Así es la muerte que debe afrontar el guerrero, hermana gemela de la vida, y su conciencia debe, pues, ir siempre más lejos que las soluciones, incluso que las más audaces, que le ofrece su tonal. Este siempre dura muestras del mayor ingenio para no perder su control, haciendo creer que si lo pierde, la muerte llegará indefectiblemente, abusando así de su papel de policía. El guerrero debe actuar con este chantaje para abrirse a la otra parte de sí mismo, para la que no hay ni agua, ni tierra, ni fuego. La otra parte, que es su lado izquierdo, de la cual toma conciencia, crea, con su voluntad, y de la que extrae la decisión, clave del comportamiento del guerrero, que rompe la inercia del tonal.
El abandono de todo hombre engullido por una representación. El tonal es débil. El guerrero lo refuerza con su nagual. Este sostén se denomina poder personal. La experiencia personal. La experiencia personal, incompartible, es en realidad la del nagual. La experiencia del tonal es, de hecho, una experiencia social, y el yo, aunque caro, está determinado por la sociedad. Cuanto más tiende un ser hacia su individualidad, más no es sino un número de esa sociedad, que le hace actuar a su manera, para hallar su ser íntimo, que es todo. Ha de perder su yo, parte simple que no pertenece, porque no surge de nuestra decisión. 10. La totalidad de sí mismo. Un hechicero hace la siguiente pregunta. Si es necesario que muera la totalidad de nosotros mismos, ¿por qué no vivimos con esa misma totalidad? Al nacer, pues, falta el tonal, y cuando se está estructurado, falta el nagual. El tonal máquina, siempre para establecer su control total, y da falsas respuestas a la sensación de falta de plenitud. El hombre de conocimiento se enfrenta con el verdadero problema. Se da cuenta de que no solamente el tonal lo es todo, sino también de que impide por todos los medios que emerja el nagual. Pero es muy consciente de que toda irrupción incontrolada del nagual es mortal. Por eso el maestro se esfuerza en afianzar el tonal del aprendiz, engañándole, para que renuncie a su control sin desaparecer y pueda así sobrevivir a su encuentro con el nagual. Este ronda por el exterior de la burbuja de percepción, como un animal feroz, y, una vez abierta, se cuela por la brecha y lo destruye todo a su paso. El maestro coloca al aprendiz ante situaciones inconcebibles para la razón, que es la atención al tonal. Entonces, buscando defender su vencida razón, reagrupa todos los elementos del tonal del lado de su razón, dejando el otro lado a la voluntad. Se trata en suma de reordenar un elemento de la burbuja y de desprender el otro lado, ya que algo bien ordenado ofrece poca resistencia y no corre el riesgo de ser destruido. No pudiendo ya resistir, la razón admite que hay un mundo inexplicable. Persuadida de no poder cubrir más que un pequeño dominio, se consagra a este dominio, prefiriendo ceder a perecer. Ahí es donde emerge otro centro, la voluntad. Así es como el maestro, lejos de destruir nada, lo ordena. Un día, Carlos Castaneda hace notar a don Juan que él, don Juan, es el hombre más racional que ha conocido. Esto demuestra que la razón del hechicero, habiendo permanecido en su posición de centro, menos totalizante que la voluntad, estando unida a la voluntad, es mucho mayor y más eficaz que la del hombre racional corriente. Este está siempre desequilibrado, y la labor del maestro es reequilibrarle, comprometiéndole con la moderación, la sobriedad y la fuerza, sean morales o físicas. El guerrero no debe perder la razón, debe, por el contrario, reforzarla para que pueda renunciar a su hegemonía sin renunciar a su existencia. Una vez la razón ha admitido que hay algo inexplicable, el nagual, aún considera su mundo, el tonal, explicable y aún lo reivindica. De este modo, el guerrero siempre tiene la impresión de que existe un yo real. El hecho de admitir, sin remitirse a las pruebas, que el nagual es indescriptible, no comporta peligro. La razón siempre tiene un dominio seguro. El benefactor rompe la burbuja de percepción, el sello, del lado de la voluntad. En este momento, esta comienza a convertirse en unidad actuante, y el guerrero toma conciencia de la totalidad de sí mismo. Pero después que la razón ha renunciado
a explicar el nahual, y éste se manifiesta. La razón comprende que tampoco puede explicar el tonal, solo puede describirlo. Es el conjunto que se le escapa, tonal y nahual. El tonal de cada uno de nosotros no es más que el reflejo de lo desconocido, indescriptible, henchido de orden. El nahual de cada uno de nosotros no es más que el reflejo de ese vacío indescriptible que lo contiene todo. La razón no olvida nunca que la descripción no es más que descripción. De esta manera, el tonal está en todo y el nahual está en todo, siendo el uno estructura, el otro no. Todo está compuesto de tonal y nahual. Todo es a la vez tonal y nahual. Por eso hay mucho más para cada cosa. El hechicero, en el sentido estricto, maldice el tonal para acceder al nahual, permaneciendo prisionero de esta nueva representación, mientras que el hombre de conocimiento refuerza el tonal para ser testigo de la totalidad de sí mismo, que es el tonal y el nahual, tan misterioso el uno como el otro. Del tonal cerrado que aporta la noción fundamental del yo y del mundo racional real, a exclusión de cualquier otro, el guerrero pasa al tonal reagrupado del lado de la razón, que le hace creer todavía que es un yo, una personalidad, admitiendo, sin embargo, que hay otro mundo que escapa a su control. Después, la noción misma yo se desvanece, y el hombre se considera tan misterioso como el incognoscible nahual, perdiendo de ese modo la noción de unidad personal sustancial. Reconoce entonces que es un manojo de sentimientos, un luminoso ser perceptivo, y que su conciencia, sea la de su razón o la de su voluntad, no es más que el reflejo de un misterio indecible, que hay que renunciar a explicar, pero que debe ser vencido. Cuando Carlos Castaneda salta al barranco, se ve tonal y nahual, y toma conciencia de lo que no es sino una percepción, que va del tonal al nahual. La cuestión, ¿quién ha saltado? ¿He saltado yo con mi cuerpo? Es la última a resolver. Él ha saltado y no ha saltado, siendo ni tonal ni nahual, sino tonal y nahual, pasando del tonal al nahual y del nahual al tonal. No es una sucesión inscrita en el tiempo del tonal, sino pasando del tiempo del nahual al tiempo del tonal. Llegando a este punto, el guerrero sabe que el mundo no es más que una sensación. Un guerrero fluido no puede ya representarse el mundo de una manera cronológica, y para él, el mundo y él mismo ya no son objetos. El guerrero mismo no es más que el mundo, y el mundo no es más que el guerrero mismo. Las sensaciones de perceptivo y percibido son una cuando la noción de objeto y del yo correlativo ha desaparecido. El ser humano es percepción y no tiene solidez alguna. Es, pues, la percepción la que es libre y la que puede volar hasta los mundos inconcebibles. Liberada de la noción de realidad, puede ir de un mundo a otro, puede quedarse en el nahual, si el ser no desea volver al mundo del ruido, del sufrimiento y del orden, ya que el nahual es seductor más allá de toda expresión. Nuestro mundo, que a su vez no es más que una larga visión. Así la totalidad de sí mismo es el resultado de nuestra tarea de hombres en tanto que hombres, nuestra herencia mágica. Es una unidad por encima de la unidad del tonal, la cual solo es una precaria unidad de elementos aglomerados por una tensión que, indefectiblemente, se disuelve con la muerte. El guerrero sobrevive, pues, para ser testigo de la totalidad de sí mismo. Por esto dirige su tonal. Este reivindica por totalidad su sola representación. El guerrero reivindica la representación del tonal y del nahual, es decir, la integridad de su percepción que, una vez liberada, no tiene límites concebibles,
y para eso su yo debe desaparecer. El hombre de conocimiento ya no es nada en particular, es todo eso, visión sin fin, y eso no tiene límites. 11. Soñar. Te voy a enseñar la primera etapa del poder, cómo elaborar el sueño, dice don Juan a su aprendiz Carlos Castaneda. Don Juan y Genaro han salido hacia esa locura. Dirá la gorda a Carlos Castaneda, mucho después, cuando ya Carlos Castaneda se ha dejado a sí mismo, tras ser desdoblado saltando al barranco, el nahual. El sueño es, pues, la enseñanza elemental, al principio un auxiliar para detener el mundo, y el sueño es la realización del hechicero impecable. Soñar representa el sumum del esfuerzo de los hechiceros, la extrema utilización del nahual. Por esta brecha puede pasar al otro mundo. Bien entendido que no se trata del sueño corriente. Los sueños corrientes son sueños sin poder, dice don Juan. La segunda tensión, el segundo anillo de poder, crea el cuerpo del sueño, el doble. Todo el mundo tiene un doble. Este doble es el soñado. Al comienzo, el aprendiz debe aprender a elaborar el sueño. Debe contemplar sus manos, retener su imagen y encontrarlas en el sueño, parando su diálogo interior. La atención es, en efecto, la llave de los mundos. El arte de soñar es el arte de la atención. Nuestra primera atención, nuestra razón, crea el mundo del tonal y lo percibe en consecuencia. Encierra la percepción en la burbuja del tonal y da la impresión de realidad exclusiva. Por tanto, el sueño corriente es irreal. Aparece como un negativo fantasioso, que solo interviene secundariamente en nuestra vida. Siempre en función de la conciencia despierta, única, utilizada. El mundo del tonal descansa en el recuerdo. Hacemos una criba entre nuestros recuerdos, según el criterio de realidad, de verdad, y rechazamos los recuerdos del nahual, conservando únicamente los del tonal. De este modo, no percibimos el nahual, que sin embargo, siempre acompaña al tonal como su sombra. Siempre estamos, quizás, en trance de percibir, sin cesar de dos maneras, pero elegimos aislar la una por el recuerdo y apartar la otra, ya que el tonal y el nahual están presentes en todo al mismo tiempo y en todo el tiempo, pero bajo ciertas condiciones de coacción o asentimiento. El mundo censurado sale a la superficie y entonces podemos tener dos recuerdos distintos del mismo suceso. Así, nosotros, seres luminosos, somos dobles, es decir, que tenemos un doble, el cuerpo del sueño, que es producto de la atención al nahual, como nuestro cuerpo físico es atención al tonal. Considerar de entrada el sueño tan real como la realidad ordinaria es un desafío único a causa, dice don Juan, de las barreras que protegen esta toma de conciencia. Esta toma de conciencia es la del nahual, es decir, el surgimiento de la voluntad como unidad actuante, y por tanto, la destrucción de la razón como atención exclusiva al mundo. Es, pues, la destrucción de la noción de realidad y de yo, el borrar el mundo familiar ilimitado, y la pérdida de cómodas referencias. Es la mayor y, de alguna manera, la única revolución que afronta el ser luminoso que toma conciencia de ser un ser luminoso, y no únicamente alguien encerrado en su representación. Para el ser luminoso, no hay ni cuerpo ni solidez. Estos no son más que recuerdos, hechos para facilitar nuestro paso a nosotros, percepción, y no cosa ni persona ni yo empírico. Franquear estas barreras, recoger este desafío, este trastornar radical y definitivamente la visión del mundo testigo de nuestros actos,
es no tener ya piedra donde apoyar la cabeza. Es aceptar con su cuerpo que el universo entero es misterioso y que nosotros somos percepción sin límites. Es arrojarse conscientemente a lo desconocido, no ser ya nunca más lo que se era, lo que siempre creíamos ser y debíamos ser. Es, verdaderamente, borrar toda historia personal. El doble, en efecto, es sí mismo. Todos tenemos un doble, pero solo el hechicero toma conciencia con su voluntad y puede actuar realmente, pero no racionalmente en esta percepción. Carlos Castaneda, desdoblado por don Juan y don Genaro, narra su experiencia. Lo que se hallaba ante mí era del orden del sentimiento, y el centro del que irradiaba todos estos cambios estaba situado en mi vientre. Era una sensación física que se establecía súbitamente y se hacía predominante. Las sensaciones de mi entorno provenían de mi vientre. Estaba en trance de crear un mundo, una sucesión infinita de sensaciones y de imágenes. Todo lo que conocía estaba allí. El mundo del sueño es, pues, creado como el mundo corriente. Para soñar hace falta un largo entrenamiento, que es la memoria que, de otra descripción, almacena el ser luminoso. Cuando hay suficientes recursos agrupados, al igual que el niño en un momento dado, llega a actuar de manera coherente, partiendo de la descripción del tonal que se le ha enseñado. El guerrero puede actuar deliberadamente en el sueño. El yo, la razón, sueña por consiguiente al doble, pero es doble también el soñador que sueña al yo, el sueño. El yo, el doble son también el soñador y el sueño. Eso significa que no hay ninguna referencia ontológica, sino únicamente correlación. La atención al tonal es correlativa a la atención al nahual, y el mundo en su totalidad. La totalidad de sí mismo es sueño. El tonal es soñado por el nahual, como el nahual es soñado por el nahual. La realidad es sueño, el sueño es realidad. Nada hay ya de realidad en sentido exclusivo, cuando ya no hay yo para medir las cosas y prestarles una unidad sustancial, es decir, una necesidad apremiante. El hombre se da cuenta entonces de que es un ser luminoso, dotado de conciencia, que su cuerpo físico solo es atención al tonal, y que su cuerpo luminoso está hecho de fibras luminosas ligadas a las fibras del universo. Para el hechicero, el sueño corriente privado de poder debe ser utilizado. Soñar es transformar los sueños corrientes en acontecimientos que implique a la voluntad. El soñador, al fijar su atención en el nahual y centrarla sobre algunos puntos y algunos acontecimientos de sus sueños corrientes, cambia sus sueños por sueños. Fijando la atención en este no hacer, que es el sueño, la voluntad actúa deliberadamente sobre este mundo. El guerrero que se desdobla, en lugar de despertarse, como le ocurre al hombre corriente cuando se percibe dormido, en parte actúa con su doble, con el mismo doble, que por tanto es real, ya que puede actuar deliberadamente. El doble es la conciencia de nuestro estado de ser luminoso. Expresa nuestro espíritu. El mundo del sueño es infinitamente más libre y más vasto que el mundo del tonal, pero el guerrero que se ha desdoblado, que sabe que él es su doble, capaz de acciones pragmáticas inimaginables, se da cuenta también de que su yo no es más que un sueño. Somos seres impenetrables, luminosos y libres. La percepción durante el sueño se introduce por la fisura que hay entre los mundos, que es la abertura de la segunda atención. Y cuando el hombre de conocimiento, impecable, ha reunido sus dos atenciones, ya no muere, es decir, que su tonal, su manojo de sentimientos, no se disuelve, no deja el cuerpo físico, ya que el cuerpo físico es la atención primera. Es imposible encontrar el esqueleto de un hombre de conocimiento.
reordenado su manojo de sentimientos a voluntad, habiendo unido estrechamente sus dos anillos de poder. La totalidad de sí mismo se introduce por esta fisura. Don Juan y don Genaro no están muertos, han pasado por esta hendidura, enfocando deliberadamente su atención primera sobre otro hacer, y la percepción del ser que se ha dado cuenta de la totalidad de sí mismo no tiene límites, yendo deliberadamente, infinitamente, de mundo en mundo. 12. El aliado. ¿Y por qué existen los aliados? Es como si se preguntase, ¿a qué vienen los hombres a la tierra? Una de las manifestaciones del Nahual es el aliado. Un aliado es un auxiliar, una presencia que no es nada y que, sin embargo, es tan real como tú y como yo. El aliado se presenta como una entidad que recibe su forma del medio ambiente. Sin embargo, no tiene luminosidad, y el hechicero que ve puede reconocer a los aliados de entre una multitud. Pero no tiene forma, ya que no es otra cosa que el Nahual, una fuerza que el guerrero puede dominar, de la que puede servirse. El aliado es, pues, un poder particular que el guerrero puede utilizar para sus intenciones. Así como la razón construye el mundo habitual, el cuerpo construye el aliado. A medida que un guerrero almacena las percepciones del aliado, le constituye, y este es para él el conocimiento. Para Carlos Castaneda, el aliado se presenta en forma de mariposa, trayendo el conocimiento en el polvo de sus alas. El aliado sigue, de alguna manera, las metamorfosis del guerrero. Al principio es una fuerza que se muestra hostil. Después, cuando el guerrero tiene suficiente poder personal, benevolente, en definitiva, el hechicero puede captar a los aliados y utilizarlos a su manera. Don Genaro narra cómo empuñó a su aliado, cómo se arremolinaron y cómo se encontró lejos. Después de mi encuentro con el aliado, ya nada fue real. El hecho de rodar con tu aliado cambiará tu idea del mundo. Esta idea lo es todo, y cuando cambia, el mundo mismo cambia. El salto de Carlos Castaneda al precipicio es, de alguna manera, la unión con su aliado, puesto que se arroja al Nahual, vuelve al tonal, después ya no será él, no tendrá dónde ir. De este modo, don Genaro le dijo que intentaba volver a él a Ixtlán, y que no encontraba más que fantasmas de seres gentiles, amables, afanosos por alimentarle, pero eran fantasmas, eran gente. Después del combate con el aliado, el Nahual, don Genaro se había convertido en un extraño. Todo lo que había dejado estaba muerto para siempre. La vuelta al tonal es ciertamente el retorno a lo que el guerrero ha amado, pero éste sabe que no lo alcanzará nunca más. Ningún lugar, nada ni nadie serán lo que fueron, y así, solo un guerrero puede sobrevivir al camino del conocimiento, ya que el arte del guerrero consiste en equilibrar el terror de ser un hombre con la maravilla de ser un hombre. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, El hombre de conocimiento.